Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar. Como dije anteriormente, vamos ya a crear la base de datos para ir extrayendo información e ir dándole forma a nuestro proyecto de CMS. Para extraernos la información en el home o en el inicio, ¿no? Bien, vamos acá a nuestro phpMyAdmin. Vamos a crearnos una nueva base de datos que se va a llamar directorio CMS. Directorio CMS le vamos a crear. Vamos a crearnos una tabla que se va a llamar grupo-WhatsApp. WhatsApp. Y esto va a tener 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. Vamos a tener el campo del ID, un campo que va a ser autoincremental, o sea, la llave primaria. Vamos a crearnos otro campo que se va a llamar el uso-ID, es decir, usuario ID. Otro campo que va a ser la ID cat. Este campo va a servir como llave foránea para poder relacionar esta tabla grupo WhatsApp con otra tabla que es la tabla categorías que vamos a crear después. Entonces ID cat, luego el nombre WhatsApp nom, o sea el nombre del grupo que se va subiendo, el link que vamos a subir de dicho grupo, la descripción, también lo que es la foto, o sea la URL de esa foto lo vamos a guardar acá. Y pues las keywords para lo que es el SEO. Entonces esto de las keywords va a ser de tipo text, la foto también va a ser de tipo text, la descripción también de tipo text, link también tipo text, el ID cat es de tipo numérico, sí. Vamos a darle a guardar. Bien, ahora sí. Vamos a insertar. Primero vamos a decirle acá dónde vamos a guardar las fotos de estos grupos. Entonces nosotros vamos a guardarlo dentro de nuestra carpeta vistas. Dentro de nuestra carpeta vistas vamos a crearnos una carpeta llamada imágenes. Dentro de esa carpeta llamada imágenes vamos a crear una carpeta llamada grupos. Ahí es donde va a ir guardado todas las fotos de nuestros grupos. Entonces vamos acá a phpMyAdmin, vamos a decirle, vamos a agregar un grupo de prueba de ID1, usuid 1, IDCat 1. El nombre va a ser, por ejemplo, stickers de perros. El link, pues chat.whatsapp, por ejemplo este de acá. Lo copiamos y lo pegamos acá. La descripción, un grupo para compartir stickers graciosos. Luego la foto, vamos a decirle que esa foto se va a encontrar en vistas barra imágenes barra grupos. Listo. Barra, entonces ponerlo barra, y la imagen se va a llamar, por ejemplo, 100.png, algo así. Y las keywords van a ser, pues, las keywords van a ser estas cosas que el usuario va a poner acá, como las etiquetas. Eso lo vamos a utilizar nosotros como keywords para el grupo.
para el SEO. Entonces vamos a ponerle acá amor, amistad, stickers y pues, ¿qué más? Diversión. Vamos a darle a continuar. Vamos a ver si lo agrego, porque siempre me sale error ahí, pero sí lo agrego. Entonces ya lo tenemos agregado. Vamos a hacer esto, que recorrer desde nuestro PHP. Vamos a crearnos un controlador y un modelo, y ya vamos a hacer que se conecte a la base de datos y que nos lo muestre aquí en nuestro home, o sea, en esta parte de acá, que me aparezca ese grupo acá. Pero primero tengo que agregar manualmente la foto de ese grupo aquí en la carpeta grupos. Entonces voy a buscar, a ver, una foto, por ejemplo, esta foto de acá, voy a guardar acá en grupos. Le voy a cambiar el nombre a 100.jpg. 100.jpg, bien, así se llama. Acá, a ver, vamos a ver, acá está 100.jpg. Bien, ya lo tengo en la base de datos. Ahora vamos a nuestro código de PHP, y para esto nosotros tenemos que crearnos un controlador y un modelo. Vamos a ver. Bien, vámonos acá, vamos a minimizar esto y vamos a sacar el controlador. Vamos a crearnos un controlador que se va a llamar nuevo archivo, y vamos a decirle ctr de controlador grupos whatsapp.php, y vamos a crearnos también un modelo acá que le vamos a llamar modelo whatsapp.php, modelo.php. Estos dos archivos nuevos tenemos que vincularlos acá en nuestro index para que no nos dé error. Vamos a vincularlos acá. Entonces el uno es ctr grupos whatsapp del controlador, ctr grupos whatsapp, y el otro es de modelo.grupos. Bien, ya lo tenemos vinculado. Le damos a guardar esto y lo cerramos. Bien, entonces vámonos al controlador. Vamos a decir acá que nos abra una etiqueta de PHP y vamos a crearnos acá una clase. Esta clase se va a llamar controlador WhatsApp de WhatsApp. Cerramos llave. Ahora vamos a crear la función que nos va a traer la información de los grupos o los grupos. Vamos a decirle que esta función va a ser del tipo static public function, que se va a llamar ctr de controlador grupos. Abrimos y cerramos llave. Ahora vamos a decirle acá, vamos a crearnos una variable que se va a llamar tabla, y que esto va a ser igual a nuestra tabla que tenemos acá, que es la tabla grupos WhatsApp, grupos-WhatsApp, grupos-WhatsApp.
WhatsApp. Bien, una variable llamada, vamos a crear una variable llamada respuesta. Esta variable va a ser igual a una clase que vamos a crear acá. Vamos a abrir y cerrar PHP en este archivo, que es el archivo del modelo que se va a conectar a la base de datos. Vamos a crear acá una clase. Esta clase se va a llamar WhatsApp, así, de WhatsApp. Entonces vamos a llamar a esta clase aquí y vamos a llamar acá a un método que se va a llamar get grupos WhatsApp, así. Bien, vamos a crear este método aquí que va a ser de tipo static public function. Abrimos y cerramos, y abrimos y cerramos llave. Entonces vamos a pasarle la tabla, la variable tabla con el nombre de nuestra tabla a nuestro método getGrupos de la clase WhatsApp. Aquí tabla. Bien, entonces acá vamos a hacer digamos el código que se va a conectar a la base de datos y el método ctrGrupos del controlador lo va a recibir esa información y lo va a retornar con return respuesta. Entonces este return lo tenemos que hacer que llegue con esta respuesta, variable respuesta, va a tener la información de los grupos. Vamos a hacer que esa información llegue a la plantilla y nos lo muestre en nuestra vista. ¿No? O sea, acá, en esta parte de los grupos. Entonces, vamos acá a crearnos un archivo nuevo dentro de modelos que se va a llamar conexión. Un archivo nuevo que se va a llamar conexión. Bien, vamos a crear ese archivo conexión.php. Vamos a entonces aquí abrir y cerrar etiquetas de PHP. Vamos a utilizar la clase PDO para poder utilizar PDO para hacer la conexión hacia la base de datos, hacia nuestro gestor de base de datos PHPMyAdmin. Entonces vamos acá a decirle a conexión que nos cree una clase llamada con el mismo nombre, connection. Abre y cierra. Vamos a crear un método llamado conectar static public function conectar. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llave. Bien, vamos a crearnos una variable llamada link y ahí vamos a almacenar toda la conexión de PDO. Vamos a decirle link igual a new, la clase PDO, que es una clase, digamos, predeterminada ya de PHP. Entonces PDO nos pide en sus parámetros el gestor de base de datos, que va a ser MySQL. Nos pide también el host. Nosotros a ese host le vamos a decir que esto va a ser de tipo localhost, punto y coma. Ahora nos pide el nombre de la base de datos. El nombre de nuestra base de datos es esto de acá, directorio CMS. Entonces ponemos eso, directorio CMS, luego con una coma separamos y le vamos a decir el usuario que controla a esa base de datos. En nuestro caso, por defecto, nuestro usuario es root.
el usuario, coma, y la contraseña del usuario root que controla esta base de datos. Por defecto el usuario root no tiene contraseña, por defecto. Como yo lo tengo instalado mi SAM por defecto, ese usuario root no tiene contraseña. ¿Se le puede poner contraseña? Sí, pero como yo lo tengo por defecto, no tiene contraseña. Bien, entonces vamos a utilizar la variable link. Vamos a utilizar una flechita. Vamos a llamar al método exec. Y le vamos a decir que esto va a ser de tipo set names utf 8 mb4. Este código sirve para poder, digamos, insertar en nuestra base de datos lo que son emojis, es decir, este tipo de caracteres. Por ejemplo, yo acá tengo emojis, este tipo de, digamos, de strings, ¿no? No son strings, pero son, digamos, como unos binarios, algo así. Pero cuando tú le indicas a tu base de datos ese tipo de, no sé cómo llamarle, pero este tipo, cuando creas una base de datos nueva, te indica acá el tipo de tal, no sé cómo se denomina esto, pero es una cotejamiento, exactamente, este tipo de cotejamiento. Entonces yo le estoy indicando ya que la inserción va a ser de este tipo. Y este tipo de inserción me permite insertar emojis en mi base de datos sin ningún tipo de problema. Y luego le digo que con un return me devuelva el link, o sea, el link que ya contiene la conexión. Bien, entonces este archivo conexión lo voy a requerir dentro de modelo.grupo, es decir, dentro de mi modelo este archivo va a requerir a conexión. No lo solicito desde acá porque simplemente lo puedo utilizar desde acá a acá. Require, con un require require once voy a requerir el archivo connection.php y punto y coma. Bien, entonces ahora dentro de acá voy a construir el select. Le voy a decir acá dólar, voy a crearme una variable dólar stmt stmt. Esto va a ser igual a la clase de acá, la clase connection, es decir, lo que está acá. Con dos puntos voy a llamar a la clase conectar. Como es un método estático, puedo llamarlo directamente sin hacer un new, porque ya esto es estático, de tipo estático. Entonces acá, en este conectar, que es de tipo PDO también, dentro de PDO hay una clase que vamos a poder llamar, que es la clase del prepare. Esta clase ya está preparada ya para recibir una sentencia SQL, para ejecutar una sentencia SQL. Entonces, le vamos a decir acá select asterisco from tabla, es decir, nuestra tabla. Le decimos al dólar $stmt que nos ejecute esto con este execute, que nos ejecute esa sentencia SQL cuando nosotros requiramos o cuando llamemos, perdón, a este método get grupo WhatsApp mediante el controlador, porque acá lo vamos a llamar. Cuando lo llamemos, pues se va a ejecutar esta sentencia SQL y esto lo va a ejecutar a esto y lo va a retornar. Va a retornar esa información. Va a retornarla el stmt con otra instrucción llamada fetch all. Voy a utilizar esta sentencia fetch all o este método para que nos devuelva todo, absolutamente todo lo que se encuentra dentro de esa tabla.
Y pues por último voy a decirle a STMT que nos haga un close, close, que nos cierre ya cuando ya devolvió la información, ¿no? Y por último también le decimos que esto va a ser igual a null cuando ya esto se ejecutará luego que ya ha devolvido la información, que esa información ya ha sido recibida por nuestro controlador, y nuestro controlador almacena en su variable respuesta la información que viene de la base de datos y la devuelve a este archivo. Nosotros vamos a llamar a este método y este método va a ser lo que corresponde acá. Va a crear la variable con el nombre de la tabla, va a solicitar la información que devuelva getGrupos WhatsApp, la va a almacenar y pues nos lo va a devolver en la plantilla, o sea, en nuestro home. Entonces vamos a llamar a nuestro método entonces getGrupos. Vamos a ejecutarlo acá primero. Vamos a llamar, por ejemplo, variable prueba. Esto va a ser igual a esta clase de acá, controlador WhatsApp, dos puntos, y llamamos al ctrgrupos, punto y coma. Bien, entonces estamos instanciando la clase y llamando al método getGrupos WhatsApp, que nos va a devolver toda la información que está en la base de datos, porque ya está todo acá codificado, que se conecte a la base de datos y que devuelva esa información, que lo retorne cuando solicitemos este método. Y ese método lo estamos solicitando acá, por ende cuando solicitemos al ctrgrupos nos va a devolver lo que devuelva este método de acá, este método del modelo. Entonces aquí estamos solicitando el ctrgrupos, es decir, esto, y toda esa información se está almacenando en esta variable llamada prueba. Vamos a ver si esta variable llamada prueba tiene información con un bardum. Ese bardum sirve para ver en un array lo que hay dentro de esto, dentro de esta variable. En sí, la base de datos nos devuelve un array, y eso es lo que voy a visualizar, a ver si es verdad que nos está devolviendo una información. Entonces vamos a ver, y acá hay una información, vamos a ver en el código fuente. Bien, acá está la información, nos está devolviendo la información que está viniendo de la base de datos. Entonces está bien, está funcionando la conexión. Ahora lo que nosotros deberíamos de hacer con esta información, con este array, es recorrerlo con un bucle for y presentarlo en cada una de nuestras etiquetas. Por ejemplo, llamar al nombre del grupo, llamar a lo que es la imagen del grupo, llamar a lo que es también la descripción, y por último también deberíamos de crearnos también lo que es el botón acá, pero eso ya lo veremos después. Pero por mientras vamos a ir viendo lo que son la presentación de las fotos. Lo vamos a hacer esto ya en el próximo video porque no quiero que se alargue este video más. En el próximo video lo vamos a continuar.